¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar con una de las últimas clases que tenemos por acá. Entonces, ya les envié el link de la clase al grupo, ¿verdad? Entonces, tenemos ahorita la teoría de ácidos y bases. Ahora bien, lo primero que vamos a comenzar del estudio del día de hoy es el producto iónico del agua. Vamos con el producto iónico del agua. Entonces, para la misma, tenemos ahí lo siguiente. Entonces veamos lo siguiente. Miren, pues, el producto iónico del agua. Número uno. Miren, cuando vimos en este caso la teoría de ácidos y bases, según lo que ustedes ya vieron, en este caso se dieron cuenta de que el agua en este caso es un ácido y base de Bronsted o Bronsted, ¿verdad? Como que llamar usted. Entonces, miren, el agua, por ejemplo, H2O más se disocia en H2O. En este caso, un hidrógeno de este se pasa al que está acá, H3O, ahora tiene carga positiva, más como perdió, en este caso es OH acá. Ok, entonces este es el ácido 1 y este es la base, ¿verdad? Este es la base 1. Y ahora bien, en este caso, ahora si ustedes denotan para la misma, tenemos en este caso bases complementarias y ácidos complementarios también, o conjugados. Pero en este caso eso ya lo vieron en un pasado. Ahora bien, en videos pasados ya vieron esta misma situación. Ahora bien, vean pues. Miren, esto que está acá es el ion hidronio. Y este que está acá es el hidróxido. Entonces ustedes se dan cuenta, forma un producto iónico, porque este es positivo y este es negativo. Entonces se forma el hidronio, en este caso, y el hidróxido. La cosa o lo interesante es que debemos de ver lo siguiente. Es que en este caso, tanto este es en solución acuoso y este también. AC y AC. En cambio, este es líquido y este es líquido. Si nosotros vamos a un punto de equilibrio que se llama equilibrio homogéneo según los videos, digamos, que vimos antes, en este caso, estos dos no entrarían, ¿verdad? Entonces, la constante de equilibrio sería, en este caso, la concentración de los productos, que sería, obviamente, la concentración del H3 o más por el OH menos, porque ambos están en solución acuoso. Entonces es lo que tenemos que entender en su momento. Ok, en este caso a 25 grados Celsius, o sea, a condiciones normales, en este caso el producto iónico del agua, en este caso en su momento es 1 por 10 a la menos 14. Indicando entonces que prácticamente, conociendo la concentración, entonces para la misma, este es 1 por 10 a la menos 7, hablando del H3 o más, y también el otro 1 por 10 a la menos 7. Se copia la base, se suman exponentes 7, 7 más 7, 14. Y como son ambos negativos, ¿verdad? Entonces, menos 14. Entonces, a esto lo denominamos producto iónico del agua. Ok, muy bien, hasta ahí todo va en perfectas condiciones. Todo va en línea. Ok, ahora bien, si nos preguntamos, en este caso, ¿qué es el pH entonces? En este caso, por cierto, esto que estamos acá es la constante W, o sea, ¿se acuerda que el agua se escribe con inicial? O sea, el agua en inglés inicia con W, entonces por eso es la constante del agua, ¿sí? Entonces quizá no se lo aclaré, pero eso es la constante del agua, 1 por 10 a la menos 14. Ok, ahora bien, hablando en este caso de qué es el pH, la P significa menos logaritmo, entonces, y H que es la concentración del ion hidronio, o sea, del H3 o más, ¿sí? O
digamos, reduciendo el término, la concentración de H más. Y también se puede escribir por las leyes de los logaritmos como logaritmo de 1 sobre H más. O también viene usted y dice logaritmo de 1 menos logaritmo del H más, o sea, propiedades de los logaritmos. Entonces, así se calcula el logaritmo de la misma. Entonces, eso es prácticamente lo que tenemos que conocer de la misma situación. Ok. Entonces, ya conociendo estas cuestiones, estos asuntos, entonces venimos y hacemos lo siguiente. Ahora bien, como este es el pH, en este caso, ahora bien, potencial de H, habrá entonces un potencial también del OH del otro. Y como esto, su producto iónico es por 10 a la menos 14, si le sacamos también el P, en este caso, a la K del agua, y esa, por ejemplo, si sacamos esto, menos logaritmo, ¿cómo lo hacemos? En la calculadora, ¿verdad? Entonces vienen ustedes, menos logaritmo de base 10, por cierto, no es logaritmo natural, no es logaritmo de base 10. Cuando no tiene usted, en este caso, nada por debajo del logaritmo, por ejemplo, si usted tiene, por decirlo, esto, no es logaritmo de base 10, sin nada, o sea, sí, normal, es logaritmo de base 10 para que lo tenga en cuenta. Menos logaritmo de la constante del agua, ahora ustedes sería 1 por 10 a la menos 14 y se van a dar cuenta que es 14. Ah, por lo tanto, de ahí deriva lo que se le dice a usted, que el pH más el pOH es igual a 14. Quiere decir, en este caso, que para sacar el pH es igual a 14 menos pOH. Y para sacar el pOH es 14 menos el pH. ¿Sí? Es lo que debemos de conocer en su momento. Ahora bien, esto está, digamos, de la mejor manera la concentración molar del H+. Ahora bien, miren pues, tenemos algo que platicar todavía. Por ejemplo, imagínense, solo imagínense, tenemos, nos dicen por ahí, en cierta solución, en análisis, dio como concentración de H más igual a 0.015 molar. Le van a decir a usted, calcule el pH. Muy bien, dice usted. Está fácil, como usted ya sabe, y ya le dan la concentración del H más, muy bien, solo pone menos logaritmo de la concentración. ¿Y cuál es la concentración molar? 0.015, ¿no? Vamos a averiguar cuál es el pH porque realmente es la fórmula del pH, ¿no? P del menos logaritmo y la concentración de H 0.015. Averigüemos entonces. Menos logaritmo de base 10 de 0.015 y el pH es 1.82. Y listo, se acabó. El pH es 1.82. Ok, le dicen a usted, calcule el pOH. Muy bien, pOH, potencial de base. Entonces es 14 menos el pH. Y como el pH es 1.82, 14 menos 1.82, 12.18. El pOH es igual a 12.18. Listo. Ahí tenemos el pOH. Muy bien, ahí lo tenemos, ahí está prácticamente. Ahora bien, ¿y por qué en este caso solo hicimos un ejemplo del H+, o sea, la concentración del H+? Porque depende. Debemos de conocer en este caso si son electrolitos fuertes o electrolitos débiles, porque estamos hablando de equilibrio, en equilibrio químico. Entonces, ahorita le voy a mandar, en este caso, una tabla que es la del libro de Chang, que es la tabla 15.2, ¿verdad? Lo vamos a tener ahí, ahorita se los mando en el grupo para que todo lo tengamos. Ya se los mandé, entonces vamos a ir a traerlo.
Vamos a ir a traer nuestra tabla. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la tabla. Entonces, desde aquí se los voy a explicar. Miren, si se dan cuenta, los ácidos fuertes es, por ejemplo, el ácido perclórico, el ácido yodhídrico, el ácido bromídrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. En este caso, el que está en punto intermedio es el ion hidróneo, o sea, el H3O más, ¿sí? Ahora bien, los ácidos débiles son el ion hidrógeno sulfato, el ácido fluorhídrico. Entonces, ¿y esto qué pasa? O sea, ¿cuál es la razón de ser? Es que ellos no se disocian completamente en agua. En cambio, los fuertes sí, se separa en este caso, en el H más y en el ClO4, por ejemplo, esto que está por acá. Vamos a ver algo por acá. Por ejemplo, esto que tenemos por acá, solo vamos a ver algo. Escribe en pantalla, así de fácil lo vamos a hacer. Ok, vamos a ver. Teniendo esto en cuenta, miren, si hablamos de este que está acá, se va a separar. Si está en equilibrio químico, aquí lo voy a hacer. En HCl o 4, este no tiene equilibrio químico, va a decir regresa, no, que este se separa en H más, obviamente en ion hidróneo, más Cl4, el anión perclorato. Por ejemplo, el HCl en una reacción química se separa en hidróneo y el ion cloruro, anión cloruro. Entonces se separan. En cambio, los otros no, o sea, los débiles no. En este caso no se disocian completamente. En este caso no se disocian. Por ejemplo, el agua. El agua es un gran ejemplo, que en este caso H2O no va a ver usted en H, en este caso 2 más solo oxígeno, ¿no? ¿Verdad? No lo va a ver. Ah, ¿sí ve? No, usted se dio cuenta de que cuando se coloca en solución acuoso, el agua se disuelve en agua, H2O más H2O, nos va a dar, en este caso, H3O más OH menos. Entonces no se disocia completamente el agua dentro del agua. Y por eso tenemos la razón de ser del pH. Esto nos va a dar la razón del pH y esta es la razón del pOH. Y como está en equilibrio químico, entonces cualquiera de estos que están por acá, por ejemplo, si hablamos de un ejemplo del NH3, el NH3 más H2O, en este caso, imagínense si se disuelve, en este caso, para la misma, ¿verdad? Ustedes, en este caso se formaría el NH4 más OH negativo, ¿sí? Entonces se dan cuenta de que, entonces existe un equilibrio químico. Por lo tanto, van a meterse dentro de lo que es la constante del ácido, solo que como estos son débiles, constante de ácido débil. ¿Y por qué estos no van a tener constante de ácido débil? Porque no entran en equilibrio, se dio cuenta y le expliqué hace ratos que estos directamente se parten. Por ejemplo, esto dijimos, estuviera aquí la línea en H más Cl o 4 negativo. Se parte, no es equilibrio químico, para que lo entienda. Estos sí entran en equilibrio químico, por lo tanto es como usted hacía, en este caso tendría que hacer lo siguiente, ¿se acuerda de la constante de equilibrio? Si tuviésemos teóricamente A más B nos da C, ¿se acuerda? Entonces C, la concentración es la misma, A y B, y tendríamos una constante por acá y podríamos, en este caso, calcular cualquiera de estos. Y se acuerda que si hay un movimiento, dependiendo para dónde va la reacción según los videos anteriores, usted hacía su AIS, ¿verdad? Inicio, el cambio y el equilibrio para ver esto. Y esto se sacaba con una cuadrática, ¿se acuerda? Con la cuadrática, ¿sí? Y eso nos daba cierta concentración o etcétera, etcétera. Entonces, con esa explicación espero que ya estemos entendiendo la misma. Ok, entonces venimos y nos dicen, por ejemplo, tenemos una solución de 0.35 molar de HCl y nos dicen, calcule el pH. Muy bien.
Y usted sabe y se acuerda que como es un ácido fuerte, el HCl se parte de una vez en H más Cl. Ah, muy bien, se parte. Y la proporción de esto es la misma que esta, por lo tanto, tanto 0.35 va por acá y 0.35 también va a estar por acá. Entonces, por lo mismo, ¿y por qué, profesor? Porque aquí no hay ninguna cuestión que diga, por ejemplo, es un ejemplo, H2O, o sea, H2Cl, por ejemplo, se duplicaría por acá, la concentración sería 0.7. ¿Por qué? Porque son 2 veces la concentración del hidrógeno, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que entender para la misma, pero como solo es una, ¿verdad? Es monoprótica, podríamos decirle. Entonces, 0.35 de aquí y este no nos interesa, al final es el ion cloruro, solo es un espectador de la reacción, a eso se le llama un espectador de la reacción. Entonces ya está. Ok, entonces la concentración es 0.35 molar. Entonces te viene y dice pH de la solución menos logaritmo de 0.35. Ok, muy bien. Probemos de las maneras que yo le decía. Por ejemplo, menos logaritmo de 0.35. 0.46 el pH. Pero también, usted dijo, profesor, que también podía ser, en este caso, 1 sobre la concentración 0.35. Claro que sí, mire, 0.46. Y por propiedades de los logaritmos podemos hacer lo siguiente. Logaritmo de 1, cierro, menos logaritmo también, en este caso 0.35. Y dése cuenta que da lo mismo. Este es lo mismo o a lo mismo que yo diga. En este caso, logaritmo de 0, perdón. Ajá, sí, sí, estaba bien. 0.35 elevado en este caso a la menos 1. En este caso, solo que prácticamente me hizo por jerarquía la misma situación. Entonces, aquí era dentro de acá. Entonces, se va a dar cuenta de que realmente es lo mismo por las propiedades de los logaritmos. Dese cuenta, 0.46 otra vez. Entonces, dese cuenta que realmente es matemática el asunto. Ok, muy bien. Entendiendo eso, entonces se da cuenta. ¿Y por qué de una vez decimos que es 0.46? Porque realmente esto se disoció completamente y listo. Así se calcula prácticamente el pH de la misma. El pH de la misma, así se va calculando, ¿sí? Entonces, así se va calculando el pH de la misma. Ok, ahora bien, nos dicen, en este caso, ahorita nos dicen, por ejemplo, vamos a buscar otro ejercicio así de bonito. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Ok, nos dice el siguiente ejercicio. Calcula el pH de una solución de HNO3, ¿verdad? En este caso, que sirve para fertilizantes, medicamentos y todo eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, calcule el pH de una solución de HNO3 al 0.76 molar, ¿verdad? Y en este caso, para la misma, tenemos lo siguiente. En este caso, recuérdense que como este es un ácido fuerte, se disocia completamente en H más el anión nitrato. Muy bien. Entonces, prácticamente 0.76 es del H y 0.76 es del NO3 negativo, o sea, el ion nitrato. Entonces, el pH, usted dice, bueno, menos logaritmo, me dijo el profesor, de 0.76. Muy bien. Entonces, vamos a calcular la misma. Aclaración, pH porque tenemos H más. Si tuviéramos OH, tiene pH también, claro que sí, solo que principalmente daría un 1, en este caso alto, ¿verdad? Entonces, si diría OH, tenemos que a ley sacar el pOH primero para averiguar el pH. Sí, es lo que tenemos que averiguar. También vas a colocar acá, calcule el pOH. Calcule el pOH. Dos cosas vamos a hacer. Ok, menos logaritmo de 0.76. Ok, entonces, para la misma tenemos lo siguiente. Entonces,
menos logaritmo de 0.76. Y vea, el pH es 0. Vamos a ver, 9, 0.12. ¿Sí? El pH entonces es 0.12. Entonces ahí está. Muy bien. Entonces el pOH es igual a 14 menos 0. Entonces 13.88. El pOH, ¿verdad? Restándole 0.12 a lo que es el 14, según la fórmula dicha anteriormente. Ahora bien, recuérdese lo siguiente. Miren pues, en este caso, el pH es el nivel, en este caso, o el potencial de hidrógeno, como usted se dará cuenta. Entonces, viene desde 0 hasta 14. En el nivel o número 7, en este caso, es el pH que se le llama neutro. Y todo lo de 0 a 7 es ácido. Y de 7 a 14 es base o alcalino. Si usted viene con una sustancia que es base y se junta con un ácido, esto lo vemos en química básica, base, en este caso, perdón, vamos a juntar un alcalino más un ácido. Esto nos va a dar una reacción de neutralización que se llama, en este caso se obtiene agua y una sal en una reacción de neutralización. Ok, se neutraliza. Ahora bien, si le preguntan a usted, ¿la sustancia, o sea, el HNO3 es ácido? Claro que sí, miren, 0.12, porque el ácido va de 0 a 7, el intervalo del ácido. Ok, ahora bien, vamos a calcular lo siguiente. En este caso nos dice lo siguiente. En una disolución, de NaOH, al 2.9 por 10 a la menos 4 molar, calcule el pH de la sustancia. ¿Ok? Viene usted y hace lo siguiente. Mire, va a ser lo siguiente. Usted, mire, como se acuerda que esta es una base fuerte, en este caso es una base fuerte, según la tabla que tenemos, en este caso, tanto como tenemos una tabla de ácidos fuertes, también las bases, hay unas que son bases fuertes. Y si usted se da cuenta, NaOH es uno de las bases más fuertes, ¿no? Entonces usted se da cuenta de que sí, pues, entonces es fuerte. Vamos a ver si está por ahí. En este caso, la bases fuertes. Si no tenemos la cuestión, usted debe entender de que esta es una base bastante fuerte, ¿no? Vamos a ver, base fuerte. No, no hay tabla de esa. Ustedes, pero sí tienen que entender que esta es una base fuerte, ¿verdad? Es una base fuerte que se va a disociar completamente. Entonces, ahora bien, viendo la misma situación, usted viene y dice, bueno, el NaOH se disocia entonces completamente porque es una base fuerte en sodio, que va a ser un espectador de la reacción, y OH menos. No puedo venir y sacar directamente, muy bien, voy a sacar directamente el pH. No, porque recuerde que usted no tiene H, usted tiene OH, por lo tanto está obligado a sacar el pOH. Y el pOH es menos logaritmo de la concentración de OH, que ya lo conocemos, cómo es esto y cómo se disocia. Esa misma concentración van para los dos, entonces 2.9 por 10 a la menos 4 menos logaritmo de, vamos a ver, ¿dónde se fue? El dato, ya, vamos a ver, ahorita vamos, solo que en este caso los datos se me van a hacer rápido. Ok, ahí están, 2.9 por 10 a la menos 4, la molar. Entonces nos damos cuenta que el pOH es 3.54. Muy bien.
El pOH no es el pH. pOH es 3.54. Listo. Entonces, profesor, y el pH entonces es 14 menos 3.54 nos va a dar, en este caso, 10.46, que es una base. Por eso es una base, ¿no? Obviamente, es una base para la misma. Entonces, es lo que debemos de entender. Ok, nos dicen otro ejercicio. La concentración de OH menos en la sangre es de 2.5 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, ¿cuál es el pH de la sangre? Muy bien, como usted denota, le dieron los datos del OH, no le dieron otra cosa. Ah, muy bien, entonces usted viene y entiende lo siguiente. Ok, de que tiene que calcular pOH. Entonces viene menos logaritmo del OH, sería 2.5 por 10 a la menos 7. Entonces vamos a sacar la misma, menos logaritmo de 2.5 por 10 a la menos 7 y 6.6. Muy bien, 6.6. El pOH, pero como necesitan el pH, dice 14 menos 6.6 es igual a 7.4. Y cabal, el dato que nos dicen en los mapitas del pH, ¿verdad? 7.4 a 7.2, ¿verdad? Que es el intervalo. Y por lo tanto, la sangre es alcalina, ¿no? Porque pasó de los 7, porque 7 es neutro, pero es mayor a 7, por lo tanto, la sangre es alcalina. Entonces, lo que tenemos que entender en su momento para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, eso es lo que tenemos que entender más, o sea, una de las cosas más importantes que usted debe entender. Ok, ahora bien, en este caso nos dicen lo siguiente. Nos dicen lo siguiente. Ok, nos dicen a nosotros lo siguiente. Calcule el pH. Calcule el pH de, inciso A, HCl al 1 por 10 a la menos 3 molar. V, hidróxido de bario. En este caso, al 0.02 molar. ¿Sí? Al 0.02 molar. Ok, muy bien. Ya teniendo esto, iniciemos con el HCl. Como se acuerda usted que el HCl se disocia completamente en H más, en este caso, Cl. Muy bien, entonces también es la misma cantidad de acá de 1 por 10 a la menos 3. Entonces, pH es igual a menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3. Menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Y el pH es de 3. Listo. Igual a 3. Por lo tanto, este es un ácido. Ok. Ahora bien, calculemos al del OH. Hidróxido de bario. Como se disocia completamente también, nos da va 2 más, o sea, la carga, y OH, en este caso menos, pero como aquí debe de equilibrarse, debe de haber 2 de OH, y como aquí sí se da cuenta como la importancia de base es 2, entonces tiene que multiplicar 0.02 por 2, entonces 2 pues 0.02, por lo tanto el que vamos a manejar es un 0.04 molar, porque se duplica la concentración aquí. Véalo. Entonces usted dice, bueno, no puedo sacar en este caso el pH hasta que primero saque el pOH. Entonces el pOH es igual a menos logaritmo de
0.04 y esto me da menos logaritmo de 0.04 me da 1.4, dejémoslo, 1.4 el pH. Por lo tanto, el pH sería igual a 12.6 el pH. ¿Sí? Ahora bien, si viceversa fuera y a usted le están dando, por ejemplo, un pH, por ejemplo, le dicen pH es igual a 3.7 y le dicen, ¿cuál es la concentración de H más que tiene? Muy bien, entonces el antilogaritmo de base 10 sería un 10 de base y menos el pH. Lo eleva a la menos pH. Entonces, ¿cómo así, profesor? Para conocer la concentración del H más aquí, entonces usted hace lo siguiente. Como aquí está su calculadora y vea, digamos lo contrario del logaritmo de base 10 es un 10 a la exponente algo, ¿no? Entonces menos, ¿se acuerda que es de pH 3.7? Mire, ahí está la concentración. Le damos de ingeniería y en este caso es con mayor precisión, le vamos a dar 1.9995 por 10 a la menos 14. Entonces, la concentración de esta sería en este caso 1.995 por 10, se me olvidó el dato, a la menos 4. A la menos 4. Y esta es la concentración de hidrógenos en una sustancia de pH 3.7. Así se hace de fácil. Ok, usted en cambio tiene, por ejemplo, un pH de 8.9. Entonces usted viene y quiere calcular la concentración de H más. Y si recuérdense que si quiere calcular la concentración del OH menos, lo despeja del producto iónico que es 1 por 10 a la menos 14. Eso ya lo abarcamos hace ratos. Entonces usted viene y dice, bueno, 10 a la menos 8.9 entonces, porque es el pH. Ok, menos 8.9, 1.26, vamos a ver, 1.26 por 10 a la menos 9. 1.26 por 10 a la menos 9. Por 10 a la menos 9. Y así se calcula la misma. Ok, ahora bien, el problema sería lo siguiente, que a usted en este caso le dan, en este caso, a reaccionar un ácido o una base débil. Ese va a ser un gran problema. Entonces, eso le van a poder hacer a usted. En este caso, eso le podrían hacer a usted para que usted lo entienda en su momento dado. Entonces, ese problemita se lo pueden dar así literal. Y recuérdense que la constante de acidez, en este caso, lo tienen ustedes en tablas. Ahorita se lo voy a pasar. Entonces, hay muchas tablas en el Chan o en el Petrucci o en la ciencia central de Brown, ¿verdad? Ustedes, hay muchas, hay muchas, hay muchas, hay muchas. Entonces les voy a pasar una tabla de constante de acidez débil y hay una constante de basicidad también. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, nos van a dar a reaccionar, en este caso, H, el ácido fluorídrico, ¿verdad? Entonces, como no se disocia completamente, en este caso nos dicen lo siguiente. Nos dicen lo siguiente, vamos a ver, a revisar qué nos dice, qué nos diría el problema. Ok, en este caso nos dicen de la siguiente manera. Nos dicen para la misma que tenemos HF al 0.5 molar. Muy bien, nos dicen que calcule el pH de la misma. Ok, listo, muy bien, ahí está todo bien. Ok, pero recuerde que esto es un ácido débil, ¿no? Así como lo acabamos de hacer, entonces así se hace o así lo vamos a realizar. Entonces, si usted revisa en la tabla,
la constante de acidez débil del ácido fluorhídrico, que lo vamos a ver en el Telegram. Considero que ya llegó. Si usted nota, es el primero que usted nota ahí. En este caso, es 7.1 por 10 a la menos 14 a 25 grados Celsius. Ok. Entonces, como usted sabe que el HF se coloca en una solución acuosa y este no se va a disociar completamente, se disocia en H, ya conocemos que en este caso en H más menos, pero en solución acuosa. Y los tres van a entrar en la fase de equilibrio. Por lo tanto, tenemos una constante de ácido débil o la constante A. Entonces, concentración de H más. Recuerde que se habría aquí, según el equilibrio, aquí números, entonces lo elevamos a ese número también, F menos. Necesitamos la concentración de esta, ¿verdad? Para la misma. Entonces, por eso se tiene que hacer el cálculo. Ok. Entonces, ahora bien, dividido el ácido fluorhídrico. Ok. Y como ya conocemos la constante de ácido débil, 7.1 por 10 a la menos 14, entonces para la misma, y como son estos valores que no conocemos y como se rige o se está yendo para la derecha la reacción, entonces te dice, bueno, tengo esta reacción del H más F, no, perdón, vamos a ver, es HF y se disocia en H más F menos. Y hacemos nuestra tabla del ICE. Aquí hay 0.5 en el inicio, aquí no había nada, ni aquí tampoco. Entonces, aquí aquí se empieza a quitar X veces y aquí aparecer X y aquí también. Por lo tanto, en equilibrio sería 0.5 menos X y aquí X y X. Ok. Entonces, por lo tanto, podemos reacomodar esto diciendo que es X por X dividido en este caso en la expresión de esta 0.5 menos X. Muchos lo que van a hacer es decir que esto no es tan significativo, pero es mejor colocarlo y resolverlo. Entonces, por lo tanto, tendríamos la siguiente expresión. ¿Se acuerdan de la constante 7.1 por 10 a la menos 14? Es igual, X por X es X cuadrado dividido 0.5 menos X, es una ecuación cuadrática entonces, y para calcular X, o sea, la concentración de cualquiera de estas dos, entonces despejamos X, listo. Ok, entonces hacemos lo que siempre hemos hecho, 7.1 por 10, en este caso, a la menos 4, que es la K, me acuerdo yo, vamos a ver si es cierto, sí, a la menos 4, es igual a arriba X cuadrado, y acá abajo 0.5 menos X y digámosle cuánto es 0.018, ¿no? 0.018. Entonces ahí lo tenemos. Entonces la respuesta es 0.018, aunque el 8 redondea al 4 para que sea 5, por lo tanto sería 0.19. 0.019. X del valor es 0.019. Por lo tanto, como vamos a hablar del pH muy bien, tanto es del H más y el F, entonces el pH es igual a menos logaritmo de la concentración del 0.019, que ya es la concentración, y el pH, si ustedes lo meten a la calculadora, sería 1.72. Y así se calcula el pH para los ácidos débiles, ¿sí? Para los ácidos débiles, para que usted lo tenga en cuenta. Ahora bien, si le piden un porcentaje de ionización, le piden, por ejemplo, un porcentaje de ionización. En este caso es muy fácil, es muy sencillo, ¿verdad? En este caso, la cantidad original y la cantidad que se disoció por 100. Entonces, la cantidad disociada dividido. Como no se disocia completamente, debe de recordarse, dividido. La expresión anterior o la inicial, esto se multiplica por
100. Entonces le va a dar un porcentaje de cuánto se ionizó, ¿verdad? Eso es lo que usted debe de entender en su momento. Ok, ahora bien, para la misma, entonces es lo que tenemos. Por ejemplo, bueno, vamos a verlo en otro ejemplo, ¿verdad? Para que tengamos más claro esa situación del porcentaje de ionización. Muy bien. Entonces, para la misma, en este caso, vuelvo a decirle, la concentración del ácido disociado o base, el que va a estar aquí arriba, y dividido la concentración inicial del ácido por 100. Por ejemplo, aquí se disoció, según el ácido, se disoció, si usted se da cuenta, 0.019 y la concentración inicial era 0.5. Y como lo multiplicamos por 100, aquí, para el porcentaje de ionización, por 100, vamos a ver cuál es el porcentaje de ionización, 0.019 dividido el 0.5 original y ya 3.8, ¿no? ¿Verdad? ¿Para qué se hacen bolas? El porcentaje de ionización entonces es 3.8 porcentaje de ionización. Listo. Ahí está. Entonces, hasta aquí dejaremos el tema del día de hoy y